Buenos días chicos, esperando que se encuentren bien. A continuación les voy a presentar el video explicativo de esta semana. Mencionarles que ya hace un par de clases comenzamos la unidad número 2, la ciudad de la historia, y que el propósito de esta unidad va a ser realizar un recorrido histórico, viendo las características que van asumiendo las ciudades en distintos periodos de la historia. Comenzamos con los asentamientos en el Neolítico y vamos a finalizar esta unidad ya analizando las características que tienen las ciudades industriales y polifuncionales de los dos últimos siglos. Antes de comenzar su guía van a realizar esta tabla RAPRP, que significa respuesta anterior, pregunta y respuesta posterior. La pregunta central para completar esta tabla es ¿por qué la polis es símbolo de la civilización del mundo antiguo? Y van a responderla antes de comenzar la guía, es decir, antes de adquirir los conocimientos que se les va a entregar en su material, y van a responderla una vez finalizada la guía, para que así ustedes puedan realizar la comparación de qué es lo que pensaban con respecto a esta pregunta antes de adquirir los conocimientos y después de adquirir los conocimientos. El objetivo de esta clase va a ser describir y comprender cómo la polis griega es símbolo de la civilización del mundo antiguo mediante análisis de fuentes. Vamos a ver algunos elementos que nos hacen decir o establecer que la polis griega puede ser un símbolo de la civilización del mundo antiguo. Recordar la clase anterior que vimos los orígenes de la polis, vimos dónde se ubicaba geográficamente Grecia, vimos las características de estas ciudades-estado y vimos también cómo se organizaban espacialmente. Y mencionarles que dentro de la polis griega se desarrolló una gran cantidad de elementos culturales que hasta la actualidad sobreviven y que le damos desde las distintas polis griegas, tales como la ciencia, por ejemplo, la historia, el teatro y la filosofía. Esos son herencias que nacieron dentro de este espacio geográfico que son las polis griegas y que finalmente trascendieron durante la historia y que hasta la actualidad tienen una importancia fundamental para el desarrollo cultural de nuestras civilizaciones. Uno de estos aportes va a ser la filosofía, que buscó darles una explicación a partir de la razón a elementos o fenómenos naturales que anteriormente se les daban explicaciones de carácter religiosa o mágica. Y dentro de los filósofos destacados van a estar en Atenas, sobre todo dentro de los siglos V y IV a.C., Sócrates, Platón y Aristóteles, que son nombres que ustedes más o menos reconocen. En la política, la democracia y la ciudadanía, también las polis griegas nos heredaron bastantes elementos que se conservan en la actualidad. Por ejemplo, el ideal de un ciudadano participativo, de un ciudadano responsable y activo dentro de la vida cívica de la polis. Y también otro elemento importante que es la democracia directa, que la democracia directa que se produjo sobre todo en la polis de Atenas, va a tener una característica principal, ya que los ciudadanos, o quienes recibían la categoría de ciudadanos, participaban directamente dentro de las decisiones de la polis, que si bien es distinta a la democracia que nosotros tenemos actualmente, sí va a ser una herencia importante para el desarrollo posterior de la democracia. En la astronomía y la matemática también hay aportes importantes de las polis griegas hasta la actualidad. En la astronomía, por ejemplo, tenemos a Aristarco de Samos, que afirmó mucho antes que Copérnico y Galileo que la Tierra y los planetas giraban en torno al Sol, y Erastóstenes, que también realizó la primera medición de la circunferencia de la Tierra. Y por parte de las matemáticas tenemos a Tales de Mileto, Pitágoras, Euclides y Arquímedes, que desarrollaron importantes avances con respecto a la aritmética y la geometría. En el arte también hay elementos muy importantes de la herencia de las polis griegas. En Atenas, en el siglo V, se desarrolló sobre todo la arquitectura y están
edificios importantes como el Partenón, que era el edificio más grande de la Acrópolis de Atenas, y también en la escultura se resaltan las características de el arte griego con la inspiración de las armonías en el cuerpo, y se trataba de conseguir las medidas perfectas de la figura humana, ¿ya? Esas eran las características de estas esculturas griegas, que buscaban la armonía, la belleza y las proporciones dentro del cuerpo humano. En la medicina también tenemos estudios con respecto a las enfermedades del cuerpo humano, y en este caso destaca Hipócrates. Y en las letras también tenemos aportes relevantes con respecto a los poetas líricos, por ejemplo, en donde destacan Tirteo, Anacreonte, Píndaro y la poetisa Safo. También así en el teatro, la comedia y la tragedia, que tenemos personajes importantes como Sófocles, Eurípides, Aristófanes. Como se puede ver, chiquillos, a partir del recorrido que yo les realicé, hay distintos elementos que se desarrollaron dentro de la polis griega, sobre todo elementos culturales que hasta la actualidad permanecen y que son fundamentales para establecer si las polis griegas son un símbolo o no son un símbolo de civilización dentro del mundo antiguo. Entonces, los invito a realizar la guía de los contenidos. Se repite también el objetivo de la clase, la tabla que yo les expliqué al comienzo, y está la información también que yo les describí de forma general. Aquí se profundiza obviamente para que ustedes tengan una idea mucho más completa de esta herencia de las poligriegas y de estos elementos que nos hacen pensar que la poligriega es como un símbolo de civilización. Les establezco aquí el recordatorio de lo que era la polis, que la poligriega desarrolló una gran cultura en todo sentido. Está la filosofía, el aporte de la política, la democracia y la ciudadanía, la astronomía y la matemática, la arquitectura y la escultura, medicina y letras. Y a partir de la lectura de estos contenidos, ustedes van a tener que responder 4 preguntas que son con respecto a los contenidos que aparecen en la guía, 4 preguntas de selección múltiple y posteriormente 2 preguntas de análisis. La número 5, ¿qué elementos hacen de la polis un símbolo de desarrollo y civilización? Es decir, ¿qué elementos nos pueden hacer decir que la polis es símbolo de desarrollo y civilización? Y finalmente, si ustedes piensan que el legado que se desarrolló dentro de las polis griegas es importante en la actualidad y por qué. Recuerden que para justificar sus respuestas deben ser ordenados, tratar de desarrollar 1 o 2 ideas de forma completa para no abarcar tanto, y que pueden justificar obviamente sus respuestas con elementos que aparecen en el texto, no de forma literal, pero sí pueden citar para apoyar lo que ustedes están intentando plantear. Eso con respecto a los contenidos de esta semana. Chiquillos, recuerden recordar la última parte de la tabla cuando finalicen su guía, y que el plazo para subir su material es el día viernes. Que estén bien, chicos.